si esta fuerza estuviera así, ¿la fórmula me va a dar lo mismo? Porque si yo tengo esta fórmula, esta fuerza así, el momento de esta fuerza con respecto a este punto va a ser positivo. Pero supongamos que esta fuerza está así. O sea, ¿El resultado va a ser el mismo? O sea, ¿me va a dar bien la fórmula? Pregunto. Estoy haciendo una pregunta matemática. ¿Cambiaría de signo? No, señor. ¿Por qué? Primero que he hecho una demostración muy genérica, y si quieren se puede hacer la demostración, ¿no es cierto?, poniendo el punto B donde yo quiera. Le he hecho genérica. Teóricamente, ¿no es cierto?, me va a dar bien. ¿De quién se va a encargar de los signos? Se va a encargar la diferencia de coordenadas y se va a encargar las funciones trigonométricas. Porque van a cambiar los signos, la función trigonométrica depende en el cuadrante que esté. Por lo tanto, es una forma válida porque la he demostrado en forma genérica, ¿sí? Y por lo tanto, seguro que va a funcionar. Ok. Signo de la fuerza. Vamos a tomar, cuando hablemos solamente de signo de la fuerza, vamos a tomar una relación, ¿no es cierto?, de la proyección de la fuerza con respecto al semieje positivo de la X. Entonces, si tengo una fuerza en el primer cuadrante, su proyección va a ser positiva, ¿no es cierto?, con respecto al eje X. Por lo tanto, si tengo en el segundo cuadrante, la fuerza va a ser negativa. Si la tengo en el tercer cuadrante, ¿no es cierto?, vamos a decir que es una fuerza negativa. Si la tenemos en el cuarto cuadrante, entonces es una fuerza positiva. Y si es perpendicular al eje X, voy a tomar el eje Y. Y por lo tanto voy a decir que esta es positiva porque es, ¿no es cierto?, positiva en el mismo sentido del eje Y. Y si es esta fuerza, le voy a decir que es negativa porque es contrario al sentido del eje Y. Nada más, algún momento vamos a utilizar esto, pero si no la fuerza. Ok. Vamos a entrar ahora ya a los sistemas de fuerza. ¿Ok? ¿Qué sistema de fuerza vamos a estudiar? Vamos a estudiar los sistemas de fuerza que solamente a efectos de un orden, vamos a hacer el proceso de la siguiente manera, que también algo vamos a modificar en el orden, pero el concepto es el siguiente. Si quieren una división, ¿no es cierto?, de separación de los tipos de sistemas de fuerza. Tenemos sistemas de fuerzas concurrentes en el plano. Muy bien. ¿Qué son sistemas concurrentes en el plano? Es cuando todas las fuerzas concurren a un punto. Todas las fuerzas, ¿no es cierto?, concurren a un mismo punto. Eso se llama un sistema de fuerzas concurrentes en el plano. Sistema de fuerzas no concurrentes. Obviamente, ¿no es cierto?, no concurren todas las fuerzas a un mismo punto. Tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de más de dos fuerzas, porque siempre dos fuerzas van a concurrir a un punto, incluso cuando sean paralelas, porque el punto de concurrencia está en el infinito. Pero si hablamos de más de dos fuerzas, decimos que las fuerzas no concurren a un mismo punto, y por eso se llama sistema de fuerzas no concurrentes. Y sistema de fuerzas paralelas. Sistema de fuerzas paralelas, donde todas las fuerzas, ¿no es cierto?, tienen una misma, o sea, son paralelas. Incluso pueden ser paralelas, pero de sentido contrario, pero son paralelas. Y sistema de fuerza en el espacio, ¿sí? Este es un capítulo del libro, todo un capítulo. Pero sucede que en el capítulo que está en el libro de Flier, desarrolla todo el sistema de fuerzas en el espacio
mediante geometría descriptiva. Ustedes han llevado geometría descriptiva, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué les parece la materia para manejar temas en el espacio? ¿Complicada, sencilla? Confuso. Un poco. Confusa. Un poco confusa. El concepto de las ecuaciones fundamentales en el espacio es el mismo. Solo que en vez de tener dos ejes, tenemos tres ejes. Y en vez de hacer proyecciones sobre eje, vamos a hacer primero proyecciones sobre plano. Pero que en un sistema de fuerza en el espacio, el momento de un sistema en el momento con respecto a un punto, fuerza en el espacio va a ser igual al momento de la suma de la resultante. Lo mismo. O sea que el teorema de Variñón se va a cumplir también en el espacio. Y que las proyecciones sobre plano también van a cumplir las mismas condiciones que la proyección de la resultante igual a la suma de la proyección de la fuerza. Lo mismo. Entonces hoy no tiene sentido que nos metamos, ¿no es cierto?, a desarrollar sistemas de fuerza en el espacio con geometría descriptiva, aunque no le guste al arquitecto Durán, ¿cierto? Él es el que da, ¿no es cierto?, descriptiva. Durán Canela, ¿sí? Cada vez que nos encontramos con Durán Canela discutimos más o menos este tema, ¿cierto? ¿Para qué? Me parece muy interesante geometría descriptiva para aprender a mirar, para aprender a ver los cuerpos en el espacio. Me parece una buena práctica. Pero no aplicarla pues para hacer cálculos de estructura cuando hoy en cálculo de estructura, geometría analítica, ¿no es cierto? Yo ya voy a cumplir los 50 años de profesional. Nunca lo utilicé y me dedicaba al cálculo. Nunca lo utilicé. ¿Por qué? Porque, bueno, hoy los software, ¿no es cierto?, me lo hacen por mí. Entonces, no tiene sentido de meterse a hacer todo un estudio de fuerza en el espacio con geometría descriptiva cuando los software que tenemos ahora, ¿no es cierto?, lo realizan de otra manera. Pero conceptualmente es lo mismo, las ecuaciones. Bueno, entonces no vamos a ver este capítulo, no tiene sentido. Al final de la materia, ¿no es cierto?, cuando veamos esfuerzo o reacciones de vínculos, sí vamos a hacer algunos ejercicios en el espacio, como aplicación, conceptualmente desde el punto de vista de lo que hacemos en el espacio. Okay. ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar dentro de cada uno de estos sistemas de fuerza? Fuerza concurrente, no concurrente y fuerza paralela. Vamos a estudiar, ¿no es cierto?, tres tipos de estudios. Lo que es la reducción de fuerzas, lo que es la descomposición de fuerzas y lo que es el equilibrio de fuerzas, ¿no es cierto?, en el concepto de nuestro fundamental objetivo es llegar al equilibrio, ¿no es cierto?, de fuerza con las reacciones. Lo que quiero hacer es detenerme aquí bastante para que entendamos muy bien qué es reducción, qué es descomposición y qué es equilibrio. Para que entendamos muy bien qué es reducción, qué es descomposición y qué es equilibrio. Porque ahí le vamos a volver
Oh. Wow. Gabrielita, por favor. Le decía que cuando veamos la parte, y vamos a ver los métodos gráficos y los métodos analíticos. En el método gráfico voy a hacer un repaso muy rápido para mostrarles, pero después, ¿no es cierto?, lo vamos a ver en detalle, ¿ya? Porque lo que quiero, ¿no es cierto?, y este es un poco el cambio que estoy haciendo este semestre, lo que quiero es que esas ecuaciones fundamentales las sepamos de memoria, las apliquemos de memoria, o sea, que no tengamos que pensar nada en la aplicación del método analítico. Y por eso lo voy a hacer en forma general, ¿no es cierto?, para cada uno de estos casos. Entonces, en cada caso, quiero que entendamos muy bien de qué se trata una reducción, una descomposición y un equilibrio. Antes de pasar, ¿no es cierto?, a la reducción de fuerza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar temas gráficos para que entendamos, ¿no es cierto?, el concepto. Vuelvo a decir, un gráfico habla más que 1000 palabras. Pero en la parte analítica, que nosotros miremos el problema y digamos, tengo que aplicar esta ecuación, listo. ¿No es cierto?, las ecuaciones fundamentales. Okay. ¿Qué es reducir fuerzas? Su nombre lo dice. Reducción. De más a menos, eso es reducción. De más a menos. Y esa reducción se trata, si yo les hago un esquema, a esto vamos a volver en detalle, pues se lo voy a presentar rápidamente. Cuando yo reduzco gráficamente un sistema de fuerzas, ¿sí?, voy a aplicar sucesivamente voy a aplicar el primer principio del estado. Por lo tanto, si yo tengo esta fuerza, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4 de un sistema en fuerzas concurrentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el método gráfico? Llevar los vectores representativos de la fuerza en escala. Entonces yo voy a tomar este vector peso 1, lo voy a llevar en una escala, puede ser más chico, más grande la escala, ¿sí?, paralelamente a sí mismo, y voy a trazar el triángulo de fuerzas, ¿de acuerdo? A continuación voy a llevar el vector peso 2, ¿no es cierto?, en la misma escala, paralelamente a sí mismo. Y sabemos que aquí hay una resultante parcial, ¿sí? Esa resultante parcial, tengo un problema con el programa, un ratito. Esa resultante parcial entre peso 1 y peso 2 va a ser una fuerza, ¿no es cierto?, como esta. Desde el origen del primer vector hasta el extremo de su tumba. Esta es una resultante parcial.
Y esta resultante parcial la resultante, ya voy a llamar 1, 2. Por lo tanto, por el primer principio de la estática, ¿no es cierto?, puedo reemplazar, ¿no es cierto?, el efecto del P1 y P2 con su resultante. ¿Sí? Yo podría decir ahora, esta fuerza P1, ¿no es cierto?, y esta fuerza P2, ¿sí? Chao. Y ahora me queda esta fuerza y estas otras dos. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo sacar la resultante parcial de estas dos. Y así sucesivamente. Entonces la resultante R12, después le saco la resultante con la P3 y después esa resultante la saco con la P4. Pero definitivamente P1 más P2 más P3 más P4. El origen del primer vector con el último vector me da la resultante total. Por lo tanto, traslado la resultante y esa es la resultante de la cuatro. O sea, ¿qué es lo que he hecho? Le vuelvo a decir, vamos a volver en detalle. Y acá está todo el procedimiento. ¿Okay? Todo el procedimiento. Entonces, el origen de la resultante es el origen de la primera fuerza. Cuidado con eso. Origen de la resultante, origen de la primera fuerza. Extremo de la resultante, extremo de la última fuerza. Ese es el método gráfico. Después vamos a volver en detalle. ¿De acuerdo? Pero lo que quiero es que reducción es, no se dice encontrar la resultante, porque hay veces que el sistema no se reduce a una fuerza y queda reducida a un par de fuerzas. Hemos visto lo que son los pares de fuerzas. Por eso no decimos encontrar la resultante. Reducir, ¿qué quiere decir? De más a menos. Yo tengo un sistema de fuerzas y tengo que encontrar, ¿no es cierto? Tengo que encontrar la resultante. ¿Está claro lo que es reducción? De más a menos. ¿De acuerdo? Lo mismo, aquí se los muestro, a ver, para que no queden dudas. Bueno, estos son los programas que manejan la fuerza en el Excel. Vamos a ir acá. Acá está. Este es el otro libro que hice hace años, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de fuerzas concurrentes en el plano. Y acá está la reducción. Y acá se lo voy a mostrar mediante reducción gráfica, lo que acabo de decir. Pero para que vean la secuencia, te está hecho un PowerPoint, ¿no es cierto? Lo que tenemos es, ¿qué cosa? Un sistema de fuerzas concurrentes, un punto, y lo que hacemos es trazar, elegir una escala de fuerza, llevar a partir de un punto cualquiera del plano la fuerza, de un punto A', y trazamos el vector representativo en escala de la fuerza P1, paralela, trazamos el vector representativo de la fuerza P2 en paralelo, en escala,
trazamos el vector representativo de la fuerza P sub 3 paralelo y en escala, trazamos el vector representativo de la fuerza P sub 4 paralelo y en escala, y trazamos el vector representativo de la fuerza P sub 5 paralela en escala. ¿Cuál es la resultante? La resultante es desde el origen del primer vector, desde A' hasta A segunda, y por lo tanto ese me da el vector representativo de la resultante. Ese vector lo mido en centímetros, y lo multiplico por la escala que había elegido, que era 100 kilos por centímetro, y voy a tener 100 kilogramos, 309 kilogramos. Pero este es su vector representativo. ¿Dónde está el vector fuerza? Paralelo a su vector representativo, ¿no es cierto? ¿Dónde? En el punto de concurrencia de la fuerza, como dice el teorema, el primer principio de Pauli. ¿Sí? 309 kilogramos. ¿Sí? Por lo tanto, el efecto que produce todas estas fuerzas es igual al efecto que produce la resultante. Y aplicando sucesivamente, ¿no es cierto?, el primer principio de estática. ¿Alguna duda? De nuevo, un sistema de fuerza, elijo una escala de fuerza, un punto cualquiera del plano, y trazamos paralela a los vectores representativos en la determinada escala. Sabemos que para ir de la realidad al dibujo tengo que dividir por la escala, trazar los vectores representativos de todo, y la unión del origen del primer vector con el último vector me da la resultante. Mido en centímetros para ir de dibujo a realidad y multiplico los centímetros que mido por la escala y voy a tener la resultante aplicada en el punto de concurrencia de la fuerza. Ese es el método gráfico. Pero más que método gráfico, quiero que entendamos muy bien qué es reducción. Reducción es de más a menos, ¿sí? Y esos sistemas son equivalentes, son iguales. Ok. ¿Alguna duda? Creo que no, ¿no? Todo claro ahí. Ok. En lo que les voy a pasar también está, fíjense que ese PowerPoint lo he pegado aquí, ¿eh? Así que también lo van a tener eso. Bueno, esa es una forma de reducir gráficamente la resultante, reducir un sistema. Hay otro método que lo vamos a ver después. Yo lo que quiero es que entendamos lo que es reducción, ¿sí? Ahora quiero que entendamos qué es descomposición. La descomposición, ¿no es cierto?, es al revés, ¿sí? De una a más, o sea, de menos a más. La reducción es de más a menos. La descomposición es de menos a más. ¿De qué se trata? Entonces voy a buscar, aquí hay un ejemplo muy interesante, este de aquí, ¿sí? Esta es una estructura que en ingeniería la van a conocer como pie de amigo. Yo tengo que, y esto no sé si lo han visto en las construcciones, se arman arriba unos guinches, ¿no es cierto? Se arman unos guinches para subir material. Aquí se pone una roldana, ¿no es cierto? Alguien está parado en el piso a este lado de acá, ¿no es cierto? Y jala la roldana, ¿no es cierto? Y sube material. Y para eso se pone ahí una estructura metálica ya hecha. O si no, si yo tengo que hacer esto, voy a poner acá una madera, aquí otra madera, ¿sí? Y quiero, ¿no es cierto? Hacer una carga aquí. Lo que yo necesito saber es que si yo pongo una fuerza aquí, ¿qué fuerza me transmite hacia cada uno de estos elementos? Entonces, le voy a hacer un grafiquito al lado, ¿sí?
de los dos conceptos, ¿sí? Supongamos que tenemos una fuerza como esta y tenemos otra fuerza como esta. Si con nosotros hablamos de una reducción de esta fuerza P1, reducción, y esta fuerza P2, ¿qué nos dice el método para encontrar la reducción? Encontrar su resultante. Voy a llevarlo, esto es una escala, ¿no es cierto?, es su vector representativo y voy a llevar un vector a continuación del otro y voy a sacar, ¿no es cierto?, su resultante. Desde el origen del primer vector hasta el extremo del último vector. ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Reducción. ¿Sí? Encontrar el resultante. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al revés. Vamos al revés. Yo quiero, ¿no es cierto?, tener una fuerza, tengo una fuerza como esta, cualquiera, y yo quiero saber, ¿sí?, descomponer esta fuerza en otras dos, de las cuales conozco su recta de acción y es concurrente. Entonces yo quiero descomponer esta fuerza en esta fuerza de dirección 1, dato, y en esta fuerza también concurrente, pero que tenga esta dirección. Y esta es una dirección. Entonces al revés, ¿no es cierto? Aquí yo tengo una fuerza P1 y P2 y quiero encontrar cuánto vale su resultante. Y su resultante tendrá esta dirección que pasa por el centro de concurrencia de la fuerza. Esa es la resultante. Y obviamente sabré cuánto es su valor en escala. Al revés, yo tengo una fuerza, ¿sí?, que debe ser, ojo, resultante entre la fuerza 1 y 2 que tienen esta dirección. Entonces, fíjense esto, ¿sí? Acá está formado, ¿no es cierto?, el vector representativo de peso 1, ¿sí?, y este es el vector representativo de peso 2. Ahora, el dato que yo tengo para hacer descomposición, ¿sí?, ¿qué es? Tengo una fuerza, dato, y quiero descomponer esta fuerza en estas dos direcciones. Nuevamente, este vector representativo es paralelo a este. Este vector representativo es paralelo a este. Entonces, en el tema al revés, llamémoslo. Yo el dato que tengo es este de aquí. Entonces, esta es, ¿no es cierto?, el vector representativo, en este caso, de la resultante de esas dos fuerzas. El vector representativo, ¿no es cierto?, de la resultante. Y fíjense, de nuevo, el triángulo de fuerza. Esta es paralela a esta y esta es paralela a esta. Pero como yo conozco las direcciones, trazaré paralelas a las direcciones por el vector representativo. Entonces trazaré una paralela por el origen a, esto es paralela a peso 1. Paralela a 1 es la dirección. Y por el extremo, porque el extremo me tiene que dar la otra fuerza para que sea resultante, trazaré una paralela, o sea, por el extremo de la resultante. Entonces, y donde estas dos fuerzas, estas dos rectas se intersectan en un punto, ese es el punto que me va a dividir la fuerza.
Y por lo tanto, ahora, cuidado, estoy reduciendo. Esa reducción me dice que esta fuerza P tiene que ser resultante de estas dos. Por lo tanto, yo voy a introducir, ¿no es cierto?, la fuerza. Una de las fuerzas será esta. ¿Dónde empieza? En el origen de la resultante. Entonces aquí estará una de las fuerzas, ¿sí? Ahí estará una de las fuerzas. La voy a hacer de otro color y le voy a hacer más ancha para que lo veamos mejor. ¿Sí? Ojo con el sentido. El sentido tiene que ser, si yo tengo aquí el origen de la fuerza, fíjense que yo acá la resultante la trazaba desde el origen de la primera fuerza al extremo de la última fuerza. Aquí al revés, yo tengo la fuerza, por lo tanto, una de las fuerzas, su origen tiene que estar con el origen de la resultante. Y la otra fuerza, no sé, tendrá que estar a continuación, porque aquí dice que esta fuerza más esta fuerza tiene que tener como resultante. Y por lo tanto, esto me dará el vector representativo de 1, y esto de acá me dará el vector representativo de 2. Entonces ahora digo, he descompuesto esta fuerza, ¿no es cierto?, esta fuerza en dos fuerzas. He descompuesto esta fuerza en dos fuerzas. En una que tiene esta dirección, que tiene este sentido y que tiene intensidad, porque la intensidad, obviamente, en el método gráfico, la voy a medir en escala. Quiere decir que el efecto de esta fuerza está reemplazado por el efecto de esas dos fuerzas cuyas direcciones eran conocidas. ¿Listo? Entonces, veamos el ejemplo acá. ¿Sí? Yo tengo, ¿qué cosa? Yo tengo que subir material por aquí, hago esta estructura, pongo dos maderas aquí, y al poner estas dos maderas acá, ¿no es cierto?, voy a jalar de acá con un peso. Y quiero saber cuánto, en qué intensidad y qué sentido tiene la fuerza que me transmite a cada una de estas maderas. Obviamente tengo que dibujar, hacerlo gráficamente, y con una escala de dibujo. ¿Qué es lo que hago? Lo que acabo de explicar. Llevo el vector representativo de la fuerza P en escala, ¿sí? Y después trazo las paralelas a la recta de acción, voy a hacer un poco más chico para que se vea. Trazo, ¿no es cierto?, las paralelas, una paralela por un extremo y la otra paralela, ¿no es cierto?, que es la horizontal, esta de aquí, ¿no es cierto?, por el otro extremo. Y donde se intersectan estas dos, me darán los vectores representativos, ¿no es cierto?, medidos en escala. Esto vale tanto, dato, y después mido esta, ¿no es cierto?, y mido esta. Los sentidos tienen que ser tales que el origen del primer vector está con el origen de la fuerza de descomponer, y el extremo está con el otro extremo. Origen con origen y extremo con extremo. Por lo tanto, me dice que esta fuerza de acá, cuyo origen está aquí, esta fuerza es esta de aquí, viene hacia esta barra y me va a comprimir esta barra. En cambio esta, ¿no es cierto?, tiene este sentido, no sé si se llega a ver el sentido acá, ¿sí?, el sentido de la flecha, ¿no es cierto?, va a jalar. Entonces este elemento horizontal va a estar traccionado y este elemento aquí va a estar comprimido. ¿Qué es lo que he hecho? He descompuesto esta fuerza, ¿no es cierto?, en otras dos, en un sistema de fuerzas concurrentes. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo hice esto de acá, ¿sí?, cuando yo hice esto de acá,
¿sí? Fíjense que dije, voy a trazar una paralela, ¿no es cierto?, a la dirección 1 por el origen de la fuerza, y voy a trazar la otra paralela por el extremo, ¿no es cierto?, de la otra fuerza. ¿Qué pasaría si yo, en vez de hacer eso, ¿sí?, hago lo siguiente? Trazo la paralela, no por el origen, sino por el extremo, y la otra paralela, ¿no es cierto?, en vez de trazarla esta por el origen, la voy a trazar por el extremo. Y la otra, ¿no es cierto?, en vez de trazarla por el extremo, la voy a trazar por el origen. ¿Qué sucede? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo porque en definitiva lo que estoy formando es un, ¿qué cosa? Paralelogramo de fuerza, primer principio de estado. Entonces las paralelas que trace pueden ser por origen y extremo o por extremo a origen. Es indistinto. ¿Por qué? Porque al final, ¿no es cierto?, si yo cargo esto acá, o sea, si yo cargo esto y esto, ¿no es cierto?, si lo cargo acá, ¿qué estoy formando? El paralelogramo de fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, es válido. ¿Sí? Eso es una descomposición. Vamos a volver después a este ejercicio, ¿no es cierto? Porque incluso aquí vamos a ir más allá, vamos a hacer ingeniería, ¿sí? Y les voy a demostrar que con 2 numeritos más, ¿sí?, y otras cositas más, yo puedo, ¿no es cierto?, decir de qué tamaño va a ser la sección de esta madera. Esta una madera de tanto por tanto, esta otra madera de tanto por tanto, utilizando el concepto de tensiones admisibles, de tensión, fuerza sobre unidad de área. Físico. Fíjense, con 2 numeritos más, ¿no es cierto?, he llegado a determinar que si esta va a ser una madera de 2 por 2 pulgadas o 3 por 3 pulgadas. A ver, ¿de cuánto da? Acá. La superficie. Bueno, 0,85 centímetros cuadrados. La superficie. Bueno, vamos a volver a este ejercicio. ¿No sé? Y me va a decir, y ahora, ojo, este es un tema de mucho cuidado. Estoy diciendo que esta barra de aquí le va a transmitir una fuerza, y fíjense, está en este sentido, la está jalando, eso se llama tracción. En cambio en esta, ¿no es cierto?, está hacia abajo, por lo tanto la está comprimiendo. El tema de tracción y compresión, si yo no me puedo equivocar, pues no. Porque en vez de poner una madera aquí, ¿sí?, en una de esas le pongo un cable. Le pongo un cable, ¿por qué? Y le pongo un fierro delgado, digamos. ¿Por qué? Porque está sometido a tracción, perdón. Pero en esta aquí yo no le puedo meter, pues, ¿no es cierto?, un cable o una barra de acero, porque se va a doblar. Entonces, muchas veces estas cosas, ¿no es cierto?, como yo digo, se hacen en la tierra y con un palito. Yo agarro, ¿no es cierto?, en enero te vamos a levantar, ¿y qué van a subir? Vamos a subir ladrillo ya. ¿En qué? En una tabla. Ya, aquí vamos abajo, vamos a poner una tabla. ¿Cuántos ladrillos está en tu tabla? Tanto. ¿Cuánto pesa cada ladrillo? Tanto. Entonces uno dice, ya estos son tantos kilos. Y agarro en la tierra, limpio, y lo dibujo. Micrófono. Y lo dibujo en escala ahí en la tierra. ¿Sí? Y digo, bueno, ¿de qué tamaño son esta madera? Tanto. Este es el tamaño de la madera. ¿No es cierto? La distancia, esto, y puedo tener en escala, ¿no es cierto? A ver, ¿qué madera tienen por ahí? Tanto. Ah, tienen un fierro, tanto. Listo. Y si usted le dice al maestro, mire, ¿no es cierto?, hay que calcularlo,
no tengo mi computadora, no tengo los programas aquí. Mañana traigo la computadora, ¿no es cierto? Y le voy a decir qué fierro y qué maderita vamos a usar. ¿Qué le va a contratar a la mañana? En la mañana, déjelo, ingeniero, yo lo voy a hacer. Yo sé cómo es. Obviamente tiene experiencia. Entonces, fíjense que como un método gráfico, ¿no es cierto? Con un papelito y un lápiz puedo solucionar problemas rápidamente. Ay, que no me acuerdo la ecuación, cómo era, la tenía en mi computador. Nada, gráficamente. ¿Qué estoy haciendo? Reduciendo. Entonces, aquí estoy descomponiendo. Entonces, repasando el concepto. Reducción de más a menos. Descomposición de menos a más. ¿Alguna duda? Ninguna, No hay ingeniero. duda. Ok, sí. Y después el equilibrio, ¿no es cierto? A ver, vamos a buscar si tengo aquí temas de equilibrio. Estable de descomposición de una fuerza. El mismo ejercicio analíticamente, descomposición de una fuerza frente, descomposición. Acá está. El concepto de equilibrio. ¿Sí? Acá yo he generado, que esto no está en el libro, unos conceptos que parten de lo siguiente. Si yo tengo un sistema de fuerzas como este, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, ¿sí? Y peso 5, y resulta que por alguna razón, el origen del primer vector que parte desde aquí, yo estoy partiendo desde aquí, ¿sí? Y estoy haciendo el polígono de fuerza. Y sucede que al trazar el polígono de fuerza, sucede que peso 1, peso 2, peso 3, peso 4 y peso 5, el extremo del último vector coincide con el origen del primer vector. ¿Qué sucede? ¿Cuánto vale la resultante? ¿Cero? Sí, señor, vale 0. ¿Por qué? Porque nos dicen que la resultante es la unión del origen del primer vector con el extremo del último. Por lo tanto, este sistema está en Equilibrio. sí, señor, en equilibrio. Y aquí hay dos propiedades que yo he agregado, ¿sí? Que hablan yo les he llamado las propiedades de un sistema de fuerza en equilibrio, que justamente va a ser de donde vamos a sacar después, los van a sacar en esos practicados, esos conceptos de momentos vectores, fuerza de corte, fuerza normal. Esto es básico para eso. ¿Sí? Por eso lo incluyo. ¿Qué pasa? Fíjense, si este es un sistema de estas 5 fuerzas que están en equilibrio, si yo tomo una cualquiera de ellas, por ejemplo, la P4, ¿sí? ¿Cuál es la resultante de las demás? La resultante de las demás, voy a partir desde este punto de acá, ahora, ¿sí? Por el orden en que están. Y voy a decir, las demás son P5, P1, P2 y P3. ¿De acuerdo? Si yo saco la resultante entre estas 4 fuerzas, las restantes, por eso digo las demás, su resultante ¿cuál va a ser? El origen del primer vector con el extremo del último vector. Y sucede que esta fuerza resultante de las demás es justamente equilibrante, ¿no es cierto?, de la otra. De nuevo, yo tomo, ¿no es cierto?, una fuerza cualquiera, que en este caso es la P4, cualquiera de ellas.
esta P4, ¿no es cierto? Y ahora saco la resultante de las demás, que es la resultante entre P5, P1, P2 y P3. ¿Cuál es su resultante? El origen del primer vector con el extremo del último menor. Sucede que esta justamente es equilibrante, ¿no es cierto?, de esta otra. Por lo tanto, la propiedad esa que estoy diciendo nos dice lo siguiente, y acá está su enunciado, ¿no es cierto? Dice, primera propiedad, en un sistema de fuerzas en equilibrio, cualquiera de las fuerzas es equilibrante de la resultante de las demás. Vuelvo a insistir. Tomo una cualquiera de ellas. ¿Cuáles son las demás? P5, P1, P2 y P3. Su resultante, ¿cuál es? Esta, que justamente es equilibrante a la fuerza que tomamos. ¿Sí? Por lo tanto, en un sistema que está en equilibrio, la resultante es igual a 0. Gran concepto. ¿Cuál es la otra propiedad? ¿No es cierto? Dice, en un sistema de fuerza en equilibrio, la resultante de un grupo de ellas es equilibrante a la resultante de las demás. Entonces, yo voy a tomar un grupo de ellas. ¿Cuál? Voy a tomar, por ejemplo, la fuerza P1 y la fuerza P5. ¿Sí? La fuerza P1 y la P5. Y voy a sacar su resultante. Entre P1 y P5, esta es su resultante. Entre P1 y P5, ese es su resultante. Las demás, ¿quiénes son? P2, P3 y P4. Entonces, si ahora yo llevo P2, P3 y P4 y hago un polígono de fuerza, ¿sí? Hago un polígono de fuerza, su resultante, ¿cuál va a ser? El origen del primer vector con el extremo del último vector. Entonces sucede que estas dos resultantes parciales, ¿qué son? Equilibrantes. De nuevo, yo tomo un grupo de ellas, ¿no es cierto? P sub 1 y P sub 5. Y saco su resultante. ¿Cuál me da? Me da, esta es la resultante, ¿no es cierto?, entre esas. Sucede que las demás, ¿no es cierto?, es la fuerza P2, la P3 y la P4. Son estas fuerzas. ¿Cuál es su resultante? Su resultante, ¿no es cierto?, es la misma, pero de sentido contrario. Por lo tanto, estas dos resultantes tienen sentido contrario y son dos fuerzas opuestas. Y por lo tanto, su resultante es 0. El sistema está en equilibrio. Pero lo más importante es que cualquier grupo de ellas que tome la resultante de la demás, ¿no es cierto?, es equilibrante a la resultante de la primera. ¿Ok? Por lo tanto, esos son los tres conceptos, ¿no es cierto?, que vamos a estudiar, tanto en forma gráfica como en forma analítica. Vamos a estudiar para sistemas de fuerzas concurrentes en el plano, para sistemas de fuerzas no concurrentes en el plano, para fuerzas paralelas. Vamos a estudiar el problema de reducción, de descomposición y de equilibrio. ¿Qué es el cambio que he querido hacer? El cambio que he querido hacer es que para cualquiera de esos casos, donde estábamos, para cualquiera de esos casos, podamos aplicar analíticamente las ecuaciones fundamentales de la teoría de la electrónica, pero sin pensarlo. Porque me he dado cuenta que con el otro proceso de enseñanza vemos la y después no se las acuerda. Porque cuál era, cómo la ecuación. Por lo tanto, yo les voy a volver a insistir, que
Todo depende de tu calidad, de tu entrenamiento. Que tampoco sea bueno. Mira lo que pasa en Europa. Micrófono. ¿Se está viendo? Ingeniero. Entonces, le decía que entendamos los problemas si se trata de composición, equilibrio, y diga, ya, estas son mis datos, estos son mis incógnitas, y estas son las ecuaciones. Eso es lo que quiero. Y no pasar por cada uno de ellos con un montón de ecuaciones que después no las interpretan bien. Eso es lo que sentido. Entonces, yo le voy a... Repito, ¿cómo andamos de tiempo? No tenemos mucho. Entonces voy a pasar a hacer lo siguiente. Le voy a hacer un repaso de los temas analíticos para descomposición, reducción y equilibrio. ¿Aplicando qué? Aplicando la fórmula de las ecuaciones fundamentales. Le voy a hacer un repaso. ¿Para qué? Para que sepamos hacia dónde vamos, para que sepamos dónde vamos a aplicar y para que veamos fundamentalmente que cualquiera de los sistemas de fuerzas que tengamos, si es concurrente, no es concurrente, si es fuerzas paralelas, ¿no es cierto? Vamos a aplicar las ecuaciones. ¿Y qué tipo de ecuaciones aplicamos? Cuando es, ¿no es cierto?, reducción, descomposición y cuando es equilibrio. Eso es lo que quiero que lo veamos bien. Y lo que he estado preparando algunas cosas, he visto que va a ser, vamos a ahorrar tiempo y creo que vamos a aprender mejor, ¿no es cierto? No vamos a reducir la enseñanza, ¿no es cierto? Pero sí vamos a ganar tiempo y creo que vamos a aprender mejor. ¿Ok? Entonces, voy a pasar acá. Como le decía, el libro que hice. Y que aquí está, ¿qué cosa? Fíjense que está sistema de fuerzas, ¿sí? Y hay sistema de fuerzas concurrentes, sistema de fuerzas no concurrentes, sistema de fuerzas paralelas y carga distribuida. Acá está el otro capítulo, que es geometría de los elementos estructurales, y el otro capítulo de reacciones. Aquí está
está toda la materia. Bueno, no está todo desarrollado, pero todos los temas principales están. Y después también está isostática 2, esfuerzos reticulares, esfuerzos en vía. Bueno, y acá está todo el tema de los principios, cosas. Y acá hay unos anexos que después les voy a mostrar. Pero vamos a hacer un repaso para mostrarles cómo en fuerzas concurrentes, no concurrentes, en fuerzas paralelas, se aplican las ecuaciones fundamentales. Entonces vamos a empezar por sistema de fuerzas concurrentes en el plano. ¿Sí? Fíjense que acá está reducción, descomposición, equilibrio, ¿no es cierto? Reducción, descomposición, equilibrio. Y está la descomposición analítica y la gráfica. Está el equilibrio gráfico y analítico. Y está mediante las ecuaciones que quiero que veamos. Entonces, si nosotros vamos a reducción, ¿sí? Acá está, reducción analítica. Puede ser mediante ecuaciones. Ecuaciones de proyección y ecuaciones de momento. ¿Qué son? Las ecuaciones fundamentales. Solamente utilizando esas ecuaciones fundamentales. Entonces, yo puedo utilizar, dependiendo de la cantidad de incógnitas que tenga, puedo utilizar, ¿no es cierto?, 2 o 3 ecuaciones. Entonces, cuando estamos en un sistema de fuerza concurrente, vamos a utilizar 2 ecuaciones. Esas ecuaciones pueden ser o 2 ecuaciones de proyección, o pueden ser una ecuación de proyección y una ecuación de momento, o puede ser 2 ecuaciones de proyección y una ecuación de momento, o pueden ser 2 ecuaciones de momento. ¿Cuáles son? Las ecuaciones fundamentales. Entonces, si yo voy mediante 2 ecuaciones de proyección, ¿sí? Fíjense, aquí tengo un problema que voy a tener que destapar esto. Lo vamos a hacer muy en general. Sencillo. ¿Qué es una proyección, ecuación de proyección? ¿Qué dice? La proyección de la resultante es la suma de la proyección. Entonces, una ecuación de proyección que la resultante en X es la suma de la proyección de la fuerza. La resultante en Y es la suma de la proyección de la fuerza en Y. Listo, ese es el concepto. ¿Qué estamos aplicando? La ecuación de proyección, ¿no es cierto? Fundamental, ¿no es cierto? Con de proyección. Y ahora lo único que tengo yo tengo datos. ¿Cuáles son los datos? La fuerza, un sistema de fuerza concurrente, yo tengo datos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la ecuación. ¿A qué va a ser la proyección en X? Va a ser igual a R por el coseno de alfa sub R. ¿Y a qué va a ser igual eso? A P sub 1 por coseno de alfa sub 1 más P sub 2 por coseno de alfa sub 1 más P sub N fuerza por coseno. Listo. ¿Y la otra ecuación de proyección? ¿Cuál es? Una proyección con respecto al eje Y. Aquí es igual, la proyección del eje Y va a ser R por seno de alfa sub R. Entonces las incógnitas que tengo es R y alfa sub R. Porque yo tengo que tener un sistema, un punto de aplicación, ¿no es cierto? Que es el mismo punto de concurrencia de la fuerza, en este caso fuerza concurrente, ¿no es cierto? La intensidad y su ángulo. Entonces tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, listo, se acabó. ¿Y de dónde sale? De los datos, de la ecuación fundamental de proyección y la ecuación de proyección con respecto al eje X y R. Y si yo tengo Rx y Ry, ¿no es cierto? Por Pitágoras saco Rx, saco R, y por arco seno, arco coseno o arco tangente voy a sacar el ángulo. Y listo. ¿Qué es lo que tengo? He encontrado la reducción analítica de un sistema de fuerza concurrente del plano. ¿Utilizando qué? Las ecuaciones. Punto. Se acabó. Por eso es que la interpretación de la ecuación ahora, si yo en vez de tomar una ecuación, 2 ecuaciones de proyección, podría tomar una ecuación. ¿Por qué 2 ecuaciones? Porque tengo 2 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? R y alfa sub R. Pero podría utilizar yo una ecuación de proyección y una ecuación de momento. ¿Sí? ¿Cómo? Una ecuación de proyección y una ecuación de momento. Lo mismo. Una ecuación de proyección
la ecuación fundamental de proyección. Y la otra ecuación, el teorema de Varignon, que dice, el momento de la resultante es igual a la suma de los momentos de la fuerza componente. Bueno, pongamos la ecuación. La primera es lo mismo. Puede ser proyección en X o puede ser proyección en Y. R por coseno alfa sub R, proyección en X. Aquí es igual P1 por coseno alfa sub 1 más P sub 2 por coseno, etcétera, etcétera. La ecuación fundamental de proyección. Y acá está la ecuación de momento. Y acá fíjense, ¿qué estoy aplicando? Acá con detención, porque aquí hay un concepto importante. Le estoy aplicando la ecuación de momento que hemos demostrado ahora a la resultante. Aquí es igual el momento de la resultante, su ecuación analítica, el momento de la resultante, que lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es, ¿dónde estaba? Lo que estamos haciendo es aplicar la ecuación fundamental, ¿no es cierto?, analítica del momento de una fuerza con respecto a esta ecuación que acabamos de ver. Por eso es la mnemotécnica, ¿no es cierto? A es la vertical por diferencia coordenada, la horizontal por diferencia coordenada. Entonces, si yo voy aquí, dice, para quien el momento de la resultante analíticamente es igual, la vertical por la diferencia coordenada, la horizontal por diferencia coordenada. ¿Y esto qué es? Esta parte de acá es el momento de la resultante, que tiene que ser igual a la suma de los momentos de la fuerza, ¿no es cierto? ¿La fuerza qué es? Es la sumatoria desde igual a 1 de los P sub I por el seno alfa sub I por diferencia coordenada en horizontal menos la horizontal por diferencia coordenada. Entonces aquí va a ser P sub 1 por el seno alfa sub 1 por X sub B menos X sub A menos P sub 1 por coseno alfa sub 1 por Y sub B, no Y sub A, más P sub 2 por seno alfa sub por X sub B menos X sub A, menos P sub 2 por coseno alfa sub 2, Y sub B menos Y sub A. ¿Qué es esto? Esto es la sumatoria de los momentos de la fuerza aplicando la ecuación de momento. Y nuevamente, ¿no es cierto? Tengo dos incógnitas. R por coseno alfa sub R, vengo y lo reemplazo aquí y saco R por seno alfa sub R. Y como Rx sé que es R por coseno alfa sub R, vuelvo a calcular, ¿no es cierto? Tengo Rx y Ry, calculo el resultante y calculo el ángulo. Y ya está calculada el resultante analíticamente. ¿Vamos? ¿Se entiende? Lo que yo quiero es que ustedes vean, voy a reducir. Si voy a reducir, quiere decir que yo tengo que aplicar una ecuación de proyección o de momento, la suma de la proyección la suma de la proyección de la fuerza. Momento, el momento de la resultante suma los momentos de la fuerza. ¿Listo? ¿Estamos? Denme un momento. Teléfono. ¿Aló? ¿Hola? 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 Sí, buen día. Sí, él habla. Claudia, ¿me podría hacer un gran favor? Yo estoy dando clase. En 20 minutos me desocupo. Sí, me dijo Rodrigo que me iba a llamar. Por favor. Perfecto, muchas gracias. Ya, claro. Ok. Entonces, yo podría utilizar también, en vez de dos ecuaciones de proyección o una ecuación de proyección y una ecuación de momento, podría utilizar dos ecuaciones de momento. Lo mismo, ¿sí? Dos ecuaciones de momento. Lo mismo. Con respecto a dos puntos, ya no a un punto, solamente a dos puntos. Entonces, momento con respecto a un punto, teorema de Varignon. Momento con respecto a otro punto, teorema de Varignon. Lo mismo, la misma ecuación. M de R por R por seno alfa, etcétera, etcétera. Igual al momento de la componente. Y aquí tengo nuevamente, ¿qué cosa? ¿No es cierto?
El momento, lo único que va a variar, ¿qué cosa? En vez de hacer x sub b, aquí es x sub c. En vez de ser y sub b, x sub c. Aquí en vez de ser x sub b, es x sub c. Y aquí en vez de x sub b, y sub b. Nada más. Todo lo demás de datos. ¿Qué vuelvo a tener? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Resuelvo y tengo la resultante analíticamente. ¿Aplicando qué? Las ecuaciones fundamentales. Bueno. Ahora, si yo me voy a una reducción, perdón, a una descomposición, sistema de fuerza, geometría no concurrente paralelas, me voy a ir a una descomposición analítica, track. De menos a más. Nuevamente esa descomposición analítica, ¿no es cierto? Puedo utilizar o dos ecuaciones de proyección, o una ecuación de momento y una de proyección, o dos de momento. Pero ¿cuál es el concepto ahora cuando hago una descomposición? El dato que yo tengo, ¿no es cierto?, me tiene que cumplir también que el P sub X es igual a la suma de los P sub X, ¿no es cierto? El P sub Y, ¿se acuerdan que teníamos una fuerza que tenemos que descomponer en dos? Entonces la ecuación es más simple. ¿Por qué? Porque el P sub X, que es P por coseno alfa sub P, tiene que ser a P sub 1 por coseno alfa sub 1 más P sub 2. O sea, la ecuación fundamental, pero solamente para la fuerza P y las otras dos fuerzas. Y las otras dos fuerzas, como vemos acá, ¿no es cierto? Lo que conocemos son las direcciones, ¿sí? Conocemos la dirección de la fuerza. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? Tengo P sub 1 y P sub 2 que son incógnitas, pero también tengo coseno alfa sub 1 y coseno alfa sub 2. Yo no conozco el alfa sub 1. ¿Por qué? Porque el alfa sub 1 o puede ser hacia arriba su sentido o hacia abajo. O puede ser el otro hacia arriba o hacia abajo. En este caso voy a tener dos ecuaciones, pero voy a tener cuatro incógnitas. Entonces hay un artificio que se utiliza para que estas cuatro incógnitas se transformen en dos, y tengo que resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, porque solamente tengo dos fuerzas, y la fuerza P tiene que ser resultante entre las dos. Por lo tanto, la ecuación fundamental para la fuerza P sub X y para la fuerza P sub Y es la suma de la proyección. De nuevo, hay cuatro incógnitas, hay un artificio para mostrar que queden dos incógnitas solamente, y con dos incógnitas resuelvo, y voy a encontrar la dirección y el sentido, ¿no es cierto?, de las dos fuerzas a descomponer, utilizando ¿qué? Las ecuaciones fundamentales. De la misma manera, yo puedo hacer esa descomposición analítica, ¿no es cierto? No, ¿dónde está? Descomposición analítica. Si no están las otras formas, creo. Voy a tener que buscarla. Descomposición analítica mediante dos ecuaciones. Bueno, no la tengo en este libro, ¿ves? O está acá. Mediante dos ecuaciones de proyección respecto a dos ejes. Mediante dos ecuaciones, no está, pero es lo mismo. Pero quería mostrarles otra cosa. Quiero mostrarles lo siguiente. Además, en cada uno de estos casos, ¿no es cierto?, además de la teoría esa, yo tengo ejercicio. ¿Sí? Tengo un ejercicio totalmente desarrollado. ¿Qué tengo como dato? La fuerza y sus ángulos. Aplico las ecuaciones, ¿no es cierto?, y encuentro los resultados. Lo interesante de este programa, que si yo cambio cualquier dato, ¿no es cierto?, fíjense que acá dice 35 y el ángulo 45. Cuando planteo la ecuación dice 35 por coseno de 45. Si yo cambio el ángulo, ¿no es cierto?, de 60 grados, sucede que aquí ya se cambió, ¿no es cierto?, en la ecuación 60 grados. ¿Dónde está? 60 grados. ¿Sí? Y además de hacer el cálculo analítico, hace el cálculo gráfico y lo dibuja, y tengo
el método gráfico y el método analógico, ¿sí? Para cada uno de los casos. Y finalmente, si yo estoy en un problema de equilibrio, nuevamente puedo hacer el equilibrio mediante dos ecuaciones de proyección o mediante una ecuación de momento y una ecuación de proyección o mediante dos ecuaciones de momento. Veamos uno de ellos. ¿Cuánto es la resultante cuando el sistema está en equilibrio? ¿Cuánto vale? 0. 0. Entonces la ecuación de ¿Vale 0? igual a 0. La sumatoria de la fuerza de proyección tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, entonces, ¿cómo sé si un sistema está en equilibrio? Con los datos. Si la sumatoria de la proyección de la fuerza me da igual a 0, quiere decir que la proyección del resultante es 0, la resultante es 0, por lo tanto está en equilibrio. También puede suceder mediante ecuaciones de momento y ecuaciones de proyección. Por lo tanto, si el momento de la resultante es si el momento de la fuerza es igual a 0, el momento de la resultante es igual a 0. Por lo tanto, la ecuación fundamental me dirá si está en equilibrio, si la suma de la suma de proyección es igual a 0, y además, ¿no es cierto? Sí, fíjense, la misma ecuación fundamental de momento. Entonces, si yo aplico a cada una de las fuerzas las ecuaciones fundamentales de proyección de momento, si este me da 0 y si este me da 0, digo el sistema está en equilibrio. Pero si una me da 0 y otra no me da 0, el sistema no está en equilibrio. Y hay algunas condiciones especiales. Entonces, fíjense que hemos repasado el concepto para reducir, para descomponer y para equilibrar con las dos ecuaciones fundamentales. Ponerle número. Eso nos va a reducir, yo he calculado que eso nos va a reducir el tiempo de entender las cosas, por lo menos unos 15 días o 20 días que vamos a ganar. Le he hecho un repaso prácticamente por toda la aplicación de fuerza en todos los. Lo que va a variar es si son fuerzas concurrentes o no concurrentes, paralelas, las mismas ecuaciones. En unos casos voy a tener dos incógnitas, en otros casos voy a tener tres incógnitas. En algunos casos voy a plantear dos ecuaciones, en otros casos tres ecuaciones. Más nada. Más nada. Por favor, entendamos esto bien en la ecuación. ¿Sí? Pregunta. No hay pregunta. ¿O fue demasiado? Pero era un manejo rápido. A propósito, sé que lo que he hecho hoy día, con esto lo voy a volver a repasar la próxima clase. ¿De acuerdo? Lo voy a volver a repasar. Pero necesito insumo de ustedes. Está bien, está mal, está bien el sistema de presentación, está mal el sistema de presentación, voy muy rápido, voy muy despacio. Cuando estoy dibujando voy rápido, voy despacio. Dígamelo. Yo necesito respaldo. Está bien, ingeniero, solo que creo que por la falta de tiempo lo hizo un poco rápido la explicación. La próxima clase se podría repetir. No, por eso le digo, yo hoy he querido hacer un baneo así rápido para comprimirlo para que vean en su globalidad. Esto que he hecho hoy día, ¿no es cierto?, lo voy a repasar. Para mí es fundamental, ¿no es cierto? Y como vamos a ganar tiempo, no me pesa hacerlo de nuevo. Pero lo que quiero es que ustedes digan, sí, lo entendí, porque si después lo preguntan y pregunta a alguien y nadie responde, yo he aplicado muchos sistemas de enseñanza. Yo desde que fui ayudante, estoy cumpliendo 51 años dando esto, desde que fui auxiliar de esta materia. Creo que es un poquito, ¿no es cierto? Entonces, durante muchos años, ¿no es cierto?, he desarrollado muchos sistemas, hice ese primer libro, hice otro libro, hice esto que les hago, la pizarra en el Excel, esto lo he hecho en la pandemia. Esa metodología la he hecho en la pandemia. Y he hecho encuestas. Y la
mayoría de las encuestas dice que el método es bueno, que el método es bueno, ¿cierto? Entonces, pero yo necesito respuesta de usted, ¿sí? ¿Para qué? Dígame, oye, profesor, esto está mal, no es así. Dígamelo, ¿sí? Para mejorar el papel de ustedes, ¿sí? Ok. Si no, me pregunta. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? Acerca de la representación analítica de la fuerza, usted hoy como que lo demostró con el teorema de Varignon, pero en el libro también hay con el teorema de la transmisibilidad, y nosotros también podemos hacerlo con eso. Mientras lo entiendan y mientras sea una demostración válida, no hay ningún problema. No hay ningún problema. El tema es que lo entiendan, ¿no es cierto? Perfecto. Yo entro al internet ahorita, ¿no es cierto? Y digo teorema Varignon, hay varias formas de demostrar. No hay problema. El tema es que entiendan el concepto. La demostración es para hacer y decir que la teoría funciona en la práctica. Esa es la teoría, esa es la demostración. Quiere decir que ya el teorema de Varignon lo demuestre como lo demuestre. La demostración está bien, de aquí para siempre sé que lo puedo usar. Para nada. El tema es que entendamos el concepto, de aquí para siempre. Y les vuelvo a decir, el teorema de Varignon lo van a ver cada vez que hagan cálculo. ¿Sí? Obviamente se mete en un software, el tema está dentro del software. Pero lo que no pueden perder es el concepto. No pueden perder el concepto. Y muchas veces a mí me ha tocado, por ejemplo, la otra vez hizo un software, fíjense el software, era para dibujar en escala en un edificio todas las columnas y que me calcule, me dé el volumen, me dé la sección, y que si yo hormigonaba una columna tal día, le ponía el día y me aparecía automáticamente en el dibujo, ¿no es cierto?, qué día se había hormigonado y con colores qué columnas ya estaban hormigonadas y qué no estaban hormigonadas, cuál se estaban incorporando. ¿Se ve que utilicé? Una fórmula una fórmula que está en el libro de FLIR, que cuando yo le muestro a otros colegas, ¿cómo hiciste esto? Oye, con una fórmula del FLIR, que era para otra cosa, ¿no? El FLIR cuando llega a ese tema se lo voy a mostrar, y le voy a mostrar el dibujo. Pero el concepto de tener la fórmula me prendió la lamparita, ¿no es cierto?, para que yo pueda dibujar en escala, en Excel, y mostrar, ¿no es cierto?, el avance de una obra, ¿no es cierto?, gráficamente, con colores, y en qué estado está cada columna. Pero además, ¿no es cierto?, en qué fecha se vació, y además correlacionada con el hormigón que se vació y qué resistencia dio. En ese edificio, Manzana 40, yo le puedo decir, tal columna se vació tal día y su resistencia fue del hormigón tal. ¿Y lo hice qué? Con una fórmula que está en el libro de isostática, que no tiene nada que ver, ¿no? El libro de isostática es para otra cosa. Pero el concepto de la fórmula, ¿no es cierto?, me prendió la lamparita para hacer ese software, que yo lo muestro ese software y todo el mundo dice, wow, ¿cómo dibujar en escala en el Excel? Ya, apliqué una fórmula que tenés en el FLIR. Entonces, ingeniero de edificio. ¿Perdón? Frente de la pintura. ¿Perdón, no se escucha bien de nuevo? No, es que le decía si habla de Manzano 40 al frente de Mall Ventura. Sí. Ese edificio a mí me tocó con mi empresa hacer la supervisión del edificio. De verdad, yo ese edificio lo vi crecer más o menos desde que estaban haciendo el sótano hasta el último piso. Y la verdad, sí, una bonita construcción. Una construcción espectacular, son 2 torres de 30 pisos. Mis padres trabajaron ahí su tiempo, hasta el último piso, hasta el último estuvimos ahí. Una construcción súper bonita, adentro muy bonito todo. No, pero además estructuralmente Sí, es una estructura espectacular.
espectacular. No, la verdad no sé quién habrá hecho el diseño y todo eso, pero una construcción muy bonita. Yo he caminado todo ahí adentro en la construcción y la verdad que me encantó. Los proyectos son argentinos. No, perdón, chilenos, los proyectistas. Ah, y cuando usted lo mencionó, por eso que quise decirle esto, pero sí, muy Y bonito. yo hice la supervisión de ese edificio, o sea, yo Ah. vi eso, ¿no es cierto? Supervisión de estructura, supervisión de hidráulica, sanitaria, instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? Y sí, la verdad, ingeniero, esa construcción fue la que me motivó a mí para estudiar esta carrera, porque Qué bueno. me llamó mucho la atención. Qué bueno. Ok, joven, si no hay más preguntas, nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao.